Entonces ya vimos que Scala nos permite definir expresiones sencillas, evaluar expresiones sencillas y evaluar expresiones a las que les ponemos nombres. Y esas pueden ser con parámetros. Bien, un nuevo tipo de expresiones empiezan a aparecer, empiezan a enriquecer nuestro lenguaje. Ahora aparecen las condicionales. Entonces, el condicional aparece para escoger entre dos alternativas, como ustedes lo conocen, y en Scala también está el if-else, ¿cierto? Similar al de Java, pero se usa para expresiones. Es decir, siempre debe devolver algo, y debe devolver algo del mismo tipo. Yo no puedo poner, si x es igual a 0, devuelva 5, y si no, entonces devuelva la cadena ABC. En principio eso no, porque debe devolver lo mismo, debe devolver algo que sea del mismo tipo. Digamos que Scala al final es un lenguaje orientado a objetos y al final va a entender que 5 y ABC son del mismo tipo, son de un mismo tipo que es el tipo objeto o el tipo no sé qué. Pero realmente si uno es un entero y el otro es una cadena, ese no es el tipo de funciones que vamos a hacer nosotros. Nos vamos a hacer funciones que reciben algo y devuelven algo y debemos respetar ese, digamos, ese contrato. Entonces, un if sin else no tiene sentido en Scala, en programación funcional. Un if sin else no tiene sentido. Todo if tiene else, porque en cualquier caso hay que devolver algo. Un if sin else es como que en el caso que no, no devuelva nada. Pero no, aquí no funciona eso. Entonces, podemos definir cosas como esta. El valor absoluto de x es si x es mayor o igual que 0x y si no menos x. O sea, los condicionales son como los condicionales en cualquier lenguaje de programación. Es decir, me faltó poner el tipo al... ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué tiene un condicional? Siempre tiene una condición. Esa condición se pone entre paréntesis. Por lo menos en escala 2. No sé si en escala 3 ya le quitaron el paréntesis, pero hasta la escala que yo tengo aquí hay que poner paréntesis o si no, él no la entiende. Bien, esa condición debe ser algo que devuelve un booleano. Debe ser una expresión que devuelve un booleano. ¿Cierto? ¿Y cuáles son las reglas para evaluar eso? Pues si el booleano que devuelve es true, entonces evalúa la expresión de la izquierda, y si el booleano que devuelve es false, evalúa la expresión de la derecha. Pero no, este if no se evalúa como se evalúan todas las expresiones, es decir, no evalúa este y evalúa sus argumentos, y después decide qué da. El if tiene una manera de evaluarse diferente. Se evalúa solamente el condicional, y si el condicional es true, entonces evalúa el primero y devuelve eso. Y si el condicional es false, entonces evalúa el segundo y devuelve eso. Pero él no evalúa estos dos, sino él evalúa solamente la condición. O sea, no se evalúa como se evalúan las expresiones que yo les dije, que evalúa primero los argumentos y luego evalúa el cuerpo. No, él evalúa primero la condición y luego, sí, dependiendo de eso, evalúa el primero o el segundo argumento. Y este debe ser un booleano. Entonces, lo que dice aquí en la siguiente página es eso, es ¿qué expresiones booleanas hay? Usted puede escribir true, puede escribir false, usted puede escribir true y es una expresión booleana, puede escribir false y eso es un booleano, puede escribir la negación de lo que quiera, la negación de un booleano, la negación de un booleano se escribe así, la negación de true, ¿sí? Y entonces, o la negación de false, ¿cierto? O si usted, la negación, la otra son la conjunción, que es con la doble ampersand, y la disyunción, que es con el doble pipe. Entonces puede escribir un booleano ampersand otro booleano, o la disyunción, que es el doble palito este,
O hay operaciones entre elementos de algún tipo que producen booleanos, como por ejemplo las operaciones entre enteros o entre dobles, preguntarse si una expresión es menor o igual que otra, si una expresión es mayor o igual que otra, si una expresión es menor que otra, si una expresión es mayor que otra, si una expresión es igual a otra, si una expresión es diferente de otra. Todas estas producen un booleano y entonces se pueden usar aquí donde se necesita una condición, como se usó aquí. ¿Listo? ¿Cómo se evalúa entonces una expresión condicional, un booleano? Bueno, true, no true evalúa falso, no false evalúa true. True y cualquier cosa evalúa a la cualquier cosa. False y cualquier cosa evalúa false. True o cualquier cosa evalúa true. False o cualquier cosa evalúa a la cualquier cosa. ¿Sí? Es decir, esta otra cosita no se va a evaluar a menos que este no sea true. Si este no es true, se evalúa él. Pero si este es true, eh, pero si este es false, evalúa false. Pero si este es true, ahí sí se evalúa él. O sea, no se evalúa el segundo argumento del i si el primero es false. No se evalúa el segundo argumento del... no se evalúa el segundo argumento del o si el primero es true. Todo se evalúa si el primero es false. ¿Y cómo se evalúa el if? Entonces, if de true, E1, else2, evalúa E1, e if de false, E1, else2, evalúa E2. Fíjense que no dice, o sea, siempre tiene que dar true, o tiene que evaluarse el condicional para poder evaluar una de las dos expresiones. No se evalúan las expresiones hasta que el condicional no se evaluó a true o a false. Esa es la regla de evaluación del condicional. Y de resto, pues es lo mismo que un condicional que ustedes usaban siempre. Solamente que es un condicional que siempre tiene que tener else y siempre tiene que volver algo del mismo tipo. También se pueden definir valores. Bueno, aquí vamos a hacer, hasta ahora hemos usado def. Realmente, ¿qué es def? Así como los parámetros de función pueden ser evaluados por valor o por nombre, también las definiciones. Hasta ahora hemos usado la evaluación def. Esa es una evaluación por nombre. El lado derecho es evaluado cada que se usa, no cuando lo definí. Por eso cuando definí loop igual loop, él no se quedó en loop, porque él ahí no estaba evaluando, solo estaba definiendo por valor. Y solo cuando se fue a evaluar loop fue cuando él trató de reemplazarlo por el lado derecho. Pero también uno, entonces, eso quiere decir que cuando yo defino, no sé, size igual a 2, entonces cuando aquí digo size, él vuelve y reemplaza size por 2. ¿Sí? Supongamos que aquí yo dijera más bien def size igual a 2 por 2. Pues cada que yo hago size, vuelve y se ejecuta la multiplicación de 2 por 2. Él no queda guardado 4. Y vuelvo y hago size y vuelve y me hace la multiplicación de 2 por 2. El 4 no queda guardado ahí. Porque este def es una evaluación por nombre. Es decir, size es el nombre que hay aquí y solo cuando me lo ponen, yo lo reemplazo. Solo cuando me dicen evalúe este nombre algo, yo reemplazo lo que hay ahí y doy el valor. Si yo quiero definir valores que queden desde el principio como un valor, por ejemplo, podría definir val, voy a llamarlo, no voy a llamarlo tam, igual a 2 por 2. Fíjense que aquí cuando dije def size, él dijo, definió un size. No dijo qué valor era, porque ese valor no se ha evaluado. Pero cuando digo es por valor, entonces él dice, tam quedó en 4, o sea, él ya evaluó lo de la derecha. Y a partir de ese momento, cuando yo le digo tam siempre tiene el valor de 4, pero no porque vuelve y calcula 2 por 2, sino porque ya tiene el valor de 4. Bueno, esa es la diferencia entre definir algo por valor y definirlo por nombre. Entonces, el def me define las cosas por nombre, pero para definirlos por valor utilizo val. Entonces, si yo hago esto, por ejemplo, defino x igual a 2 y y igual a square de 4, en y queda un 4 de una vez.
Si hubiera dicho def y igual score de 4, score de x, él solo hubiera evaluado esto cuando alguien necesite a y, no cuando evalúe esto. De verdad, lo hago aquí. Yo defino por valor x 2. Pero, bueno, defino por valor y igual, es que no tengo cuadrado, def cuadrado de x listo. Entonces, si digo que y es igual a cuadrado de x, entonces él dice que da 4 y ya quedó con el valor 4. Si yo hubiera, en lugar de definir, yo hubiera definido z igual a cuadrado de x, entonces no calculó z, dijo z es un doble. Y fue igual, fue muy parecido a la diferencia es que aquí dice var y aquí dice def, de resto es lo mismo. ¿Sí? Entonces, cuando yo le pregunto cuánto es z, él calcula y dio 4, pero está calculando 2 por 2, o reemplazando x por el valor que tiene y reemplazando. ¿Sí? Cada que yo pregunto por z, cuando yo pregunto por y también va a decir 4, y uno no ve la diferencia, pero por detrás, en un caso está calculando y en el otro ya está calculado. ¿Sí? Entonces, pues, supongamos que el cálculo se demora 10 segundos. Entonces, en un caso se está demorando 10 segundos y en el otro caso ya tiene calculado el valor. Así se hubiera demorado 10 segundos la primera vez. Y ahí en adelante ya lo tiene calculado. O sea, por valor, el valor queda guardado. Por def, lo que queda guardado es cómo se calcula, no el cálculo. Es diferente definir por nombre que definir por valor. Entonces podemos definir valores por nombre o por valor. Por valor usamos la palabra val, por nombre usamos la palabra def. ¿Listo? Si es en un argumento usamos la flechita para decir que es por nombre. ¿Cómo se ve la diferencia entre val y def? Por ejemplo, yo podría definir loop, boolean loop, y él me hubiera dejado definir, pero si hubiera definido val loop, hubiera dicho no lo puedo definir porque me queda un ciclo infinito. Porque por val, él no va a terminar, él va a evaluar de una vez y no va a terminar. Por def, él no va a evaluar hasta que no lo invoque. Bien, esa es la diferencia entre definir por valor y definir por nombre. No sé si queda claro eso. ¿O tienen alguna pregunta?